encontramos este tema examinado por Allan Kardec com muita propriedade em vários momentos e que é publicado em La Revista Espírita. E Allan Kardec tuvo que lutar em seu tempo com este assunto com muito cuidado, com muita atenção, porque estava muito de hábito de la gente utilizar estes términos para dificultar naturalmente o entendimento da realidade espiritual. Então, ¿qué es el sobrenatural? ¿Qué es el maravilloso? E ele vai fazer este análisis à la luz do espiritismo. Vamos tentar seguir Allan Kardec em seu razonamento para que podamos também nós situar o tema em nossos tempos e sacar conclusões sobre que o espiritismo entende por sobrenatural, por maravilhoso. Bem? Primeiro, em el dicionário, e hoje nós temos esta facilidade, verdade? Aqui em la web, com simples móvel, temos dicionários à nossa disposição e encontramos em espanhol que sobrenatural vem do latim tardio. É um adjetivo e que significa que excede os términos de la naturaleza. Ou se é, então, sobrenatural, é porque está mais allá de la naturaleza. Bueno, ¿es possível que hayan coisas mais allá de la naturaleza? Vamos examinar alguns sinônimos de esta palavra também, não? Agora ele entrou com uns cookies aqui. Bem, vamos adelante. Então, sobrenatural é sinônimo de divino, celestial, sobre-humano, mágico, taumatúrgico, extraordinário, fabuloso, assombroso e maravilhoso. Ou seja, é também sinônimo de maravilhoso. Bueno, é alguma coisa que está sobrepassando nosso entendimento de uma realidade. E então nós consideramos isto sobrenatural. Não faz parte da natureza que conhecemos, pero as pessoas ganharam o hábito de utilizar a palavra para definir aquilo que está não relacionado supostamente diretamente com o campo material. E é uma visão que vem do próprio materialismo, que não admite a existência do mundo espiritual. Então, para o materialista, todo o que não está em la natureza é sobrenatural e tem relação com a superstição. Bueno, vamos ao maravilhoso. Maravilhoso, maravilha, é também adjetivo, que é extraordinariamente bueno, ou que maravilha por alguma outra qualidade. Pero também é entendido como nome feminino, que não se pode explicar por las leyes de la naturaleza. Lo que é maravilhoso não se explica por la ley de la naturaleza. Por exemplo, em el entendimento comum, las manifestações de Fátima, que há gente que visita todos os anos, há procissões e tal, hasta hoje, seria algo maravilhoso, sobrenatural, não explicável de forma nenhuma, nem por la religião. E então, tem como sinônimos extraordinário, surpreendente, admirável, assombroso, prodigioso, portentoso, pasmoso, estupendo. Todo o que é superlativo, não relacionado com o maravilhoso. E para ter uma ideia, naturalmente, fazendo aqui algo cômico, La Mujer Maravilla, não? De los cómics, já nos dá uma ideia, verdade? Que com um pequeno escudocito de proteção, a gente está atirando com armas, não sei quantos, 50 homens, e ela com um escudocito deste não recebe nenhuma de los projétiles, não? Não é, isto é realmente uma maravilha, não?
del cinema, porque en realidad esto no ocurre. Entonces hay esta confusión en la cabeza de la gente, y la religión a lo largo del tiempo, de alguna manera, incentivó eso, cultivó esta idea, porque, como Divaldo puso aquí para nosotros, la religión, especialmente la religión católica, sin ningún ánimo de crítica, nosotros estuvimos ahí, cuántas encarnaciones participando de eso, ¿no? Probablemente como curas o como monjas, ¿no? Ahí, y no podemos criticar efectivamente, pero dentro del entendimiento, ¿no? Como nos alejamos del Evangelio de Jesús, que explica todo, y cambiamos la doctrina de Cristo por nuestra doctrina, la de los hombres, que es limitadísima, entonces no teníamos entendimiento de las cosas. Y pasamos este no entendimiento a la gente. Y nadie podría pensar distinto porque nosotros no permitíamos, no dejábamos. Y esto entonces creó superstición entre las personas. Y surgieron la idea de las almas penadas, de las almas que vienen a asombrar, de las asombraciones y esta cosa toda, porque la gente no entiende efectivamente qué es lo que ocurre después de la muerte. André Luiz nos informa que en el mundo espiritual se tiene algún concepto de que hoy la religión tradicional, vamos a poner la religión como un todo tradicional, ella es una escuela de formar niños espirituales que llegan a la realidad espiritual sin conocer nada de esta realidad, absolutamente nada. Algunos incluso, y él registra, llegan queriendo hablar con Dios, porque esto la religión le dijo que cuando muriera iba directamente a hablar con Dios. Y entonces se quedan ahí queriendo hablar con Dios. Y nosotros vamos al Evangelio y preguntamos, ¿es posible hablar con Dios? Sí, es posible, pero hay que ser puro de corazón, porque Jesús dijo que solo los puros de corazón verán a Dios. Así que hay caminos para cumplir. Y dentro de esta visión, entonces nosotros perdemos el contacto con esta idea que el espiritismo nos va a traer, evolutiva de las cosas. Allan Kardec va a examinar el asunto y, por coincidencia, nosotros leemos cíclicamente la obra de Kardec. Empezamos hace años por el Libro de los Espíritus. En un primer momento leíamos así, más por consulta, lo que nos llamaba la atención. Empezamos a leer un libro u otro, pero llegó un momento en que asumimos esta realidad de que es necesario estudiar Kardec todos los días, ¿no? Empezamos entonces por el Libro de los Espíritus, el Libro de los Medios, y vamos siguiendo cada día un poquito. Y cuando termina la Revista Espírita 1869, empezamos otra vez con el Libro de los Espíritus. Estamos ahora en, no sé más cuántos ciclos ya fueron, 1860, la Revista Espírita. Y cuando supimos ayer, ¿no?, que teníamos que hacer esta charla, fuimos a buscar informaciones, cómo habíamos escrito esta obra. El espiritismo ante las religiones y el materialismo, influencias en la sociedad, publicado el año pasado por la Federación, ¿no? Habíamos investigado el asunto también, a pesar de que no lo pusimos aquí en el libro, pero habíamos investigado y Kardec trataba de esto. E, por coincidência, trata também nesta revista espírita que estamos estudando agora, não? E ele vai poner um mensagem na página 197 desta edição em português, que se chama El Sobrenatural, e é um mensagem dado por uma abuela a sua família. Ela afirma, vuestra abuela. E ela vai dizer a los hijos, não? A los familiares, que el padre de ellos le está llamando seriamente la atención para que ellos no interpreten mal los fenómenos que ellos están vivenciando en las sesiones mediúnicas de las cuales participan. Y dijo que no se puede
hacer o aceptar lo que dicen los espíritus sectarios. O sea, pongamos atención. Mucha gente piensa, cuando no tiene conocimiento o no estudió, que se murió, el individuo ya se convierte en un santo. ¿No? Antes criticaba, pero después de muerto, entonces va a hablar bien porque ahora ya es un santo, ¿no? Y nadie cambia nada. Nosotros desencarnamos y llegamos al mundo espiritual igualito como somos aquí, de la misma forma. Pasamos por un momento de turbación, que es natural para todos, y después de este momento de turbación, que va a ser variable, como nos dicen los espíritus, conforme la realidad de la persona, la condición evolutiva conquistada, el que conoce de la realidad espiritual puede durar de algunas horas hasta algunos siglos, muchos años, esta turbación de la desencarnación. Así que, pasado este periodo de turbación, el espíritu despierta y es exactamente como era. Si permanece mucho tiempo en la turbación, por ejemplo, ha desencarnado en 1860 y va a darse cuenta de la realidad 100 años después, él entonces pasará todo este tiempo igualito como estaba, sin agregar nada. André Luiz describe una situación de una señora que fue recogida en el plano espiritual, en el umbral. Llega a nuestro hogar y ella entonces dice: finalmente me han sacado del purgatorio, porque yo dejé las misas pagadas, ¿no? Y no sé por qué demoró tanto tiempo. Y André Luiz quiso ir a aclararle, y entonces le llama la atención, le dice: André, respétala, ¿no? Respétala en su convicción, en su forma de ver, porque llegará el momento. Y muchas veces nosotros no sabemos hacer esto unos en relación a otros. Tenemos que respetar la condición de la otra persona, aquello que la otra persona sabe o cree que sabe, aquello que ha aprendido y la forma como vive. Y solamente dar a la medida en que la persona va efectivamente pidiendo, como los niños. Cuando hacen la pregunta, hay que responderle, pero en su condición. Y si no preguntan, entonces hay que aguardar y proporcionar condiciones para despertarle la atención, para que entonces se despierte la curiosidad, el deseo de aprender, y ahí entonces se puede tratar las cosas. Porque si no hay el deseo interior, íntimo de la criatura de querer aprender, no se puede forzar. Y ahí es por esto que el espiritismo no hace proselitismo. Sabemos que hay varias personas que están en este congreso por primera vez. Algunos ya conocen algo del espiritismo, pero puede haber alguien que no conoce, está viniendo por primera vez. Y eu os digo com toda tranquilidade, nosotros que estamos trabajando en la organización del evento, no tenemos ninguna intención de que aquel que no sea espiritista se convierta al espiritismo, porque este no es el propósito de la doctrina espírita. Porque Allan Kardec lo dejó muy claro, la persona puede ser protestante y estudiar espiritismo. Y habían varios en su tiempo, católico y estudiar espiritismo. Budista, maometano, no importa la denominación que quiera adoptar en su vida, y estudiar el espiritismo. Porque el espiritismo no tiene la intención de hacer personas religiosas, pero que las personas despierten adentro suyo este sentimiento de religiosidad, de respeto de unos hacia otros y de apoyo mutuo, porque somos todos hijos del mismo Padre. Por lo tanto, somos hermanos. Y muchas veces nos alejamos de esta realidad. La propuesta de examinar estos asuntos es que podamos comprender efectivamente eso. Somos hijos del mismo Padre, por lo tanto somos hermanos. Y la pregunta que hacemos es, si somos mamás, si somos papás, si somos abuelos y tenemos hijos y nietos, ¿qué es lo que queremos que ellos hagan unos para los otros? ¿Qué es lo que más desea un papá, una mamá, un familiar que tiene responsabilidad sobre otros? No es que se quieran, no es que se apoyen cuando se necesiten. Esto espera Dios de nosotros. Y cuando no lo hacemos, no es que ofendemos a Dios, porque es imposible ofender a Dios,
pero ofendemos a nuestra propia conciencia, porque la ley de Dios está inserida en nuestra conciencia, cuestión 621 del Libro de los Espíritus, para aquellos que están estudiando, leyendo ya. Para aquellos que quieran consultar. ¿Dónde está inscrita la ley de Dios? En la conciencia. Es otra respuesta muy cortica, casi como la de ver Jesús. Como los espíritus muchas veces hablan cosas profundísimas en pocas palabras y que nos ponen en condiciones de llevar tiempo meditando, aprofundizando, estudiando sobre el asunto para poder comprender mejor. Entonces, ella dice que hay espíritus sectarios, espíritus que están en el mundo espiritual, que tienen ideas propias. Observemos Kardec. Él dijo que le ahorró muchas decepciones el hecho de luego al principio el darse cuenta de que los espíritus no eran nada más que los hombres despojados del cuerpo físico, pero que tenían un cuerpo espiritual en el mundo espiritual y seguían igual como antes eran aquí, y que tenían también opiniones personales, y que él tenía la obligación de examinar, porque los espíritus superiores venían y decían: examinadlo todo. Los buenos espíritus, los espíritus superiores, no se molestan cuando nosotros examinamos y les preguntamos si no entendemos. Pero los espíritus inferiores no. Ellos no quieren que se pregunte. Ellos quieren que se acepte bajo palabra. Estos son los sectarios. Porque nos quieren muchas veces engañar o tienen miedo de que percibamos que están queriendo transmitirnos conocimientos falsos. Entonces, él dice así: a juzgarlos conforme las instrucciones de los espíritus sabios, no seguir los sectarios, los ignorantes, los dominadores, que producen muchas veces los fenómenos que ellos llaman de sobrenaturales y que en realidad no existen. Entonces, no se puede creer en sobrenatural, dice la abuela a la familia. Y dice que esto está fuera del buen sentido, que se debe de utilizar cuando nosotros estamos examinando las cuestiones del espiritismo, de la espiritualidad. Y él dice que es necesario que se vea todo con mucha naturalidad. Y Kardec trabajó en este sentido, que nosotros veamos todo como ley divina. Todo es una secuencia, todo está encadenado. Y aquello que nos parece sobrenatural es porque de hecho no hemos entendido. ¿Queréis ver? No sé si habéis visto en Indiana Jones, la búsqueda de la arca perdida. Y que cuando la abren, ¿no? Él dice: cierra los ojos. Ellos no saben lo que van a salir de ahí de adentro y siguen sin saber hasta hoy. ¿No? Porque de hecho no es nada de aquello, ¿no? Lo que sale de ahí es una enseñanza profunda de cambio espiritual de la criatura, y es lo que tememos muchas veces. Porque este cambio es como, vamos a usar una comparación muy sencilla, no simple. Si estamos de mudanza, estamos en una casa y vamos para otro sitio, tenemos que hacer ¿qué? Quitar todo de su sitio, empacar, ¿verdad? Y si necesitamos alguna cosa, no encontramos, porque ya no sabemos más en qué caja pusimos, dónde fue que se puso. Ahí hay que estar en esta situación de necesitar y no encontrar las cosas. Los cambios interiores son más o menos así. Las cosas van cambiando, y aquello que era referencia antes, en lo que nos apoyábamos, ahora ya no está más, o ya no es más fiable, y nos sentimos inseguros, y es más fácil quedar con aquello que ya sabemos, o que ya conocemos, que desafiarse para entonces dar el paso siguiente en el rumbo de lo que pensamos que sería un desconocido y tal vez peligroso. Pero con todo el cuidado, nosotros podemos avanzar, porque después, cuando llegan las cosas, vamos a abrir todo y poner, incluso en el momento en que vamos a empacar, vemos cuánta basura, cuánta cosa inútil. ¿No es así?
Esto dentro nuestro, ¿cuánta inutilidad hay? Las personas que por la mañana se despiertan y prenden la tele o la radio, y todo el día la cosa queda ahí en la casa. A veces uno ni está poniendo atención, pero en el subconsciente está entrando todo. Las malas noticias, las informaciones que no necesitamos saber. Hay un montón de novelas que enseñan, ¿no? Estos días una televisión en Brasil, una red de televisión, recibió una acusación en la justicia porque en una telenovela había dado una aula de cómo abortar, una clase de cómo abortar. Y entonces esto está pasando, infelizmente, ¿no? Dentro de los canales de comunicación que adentran nuestros hogares. Y esto sí nos transmite estas cosas que son deletérias, son terribles, y que muchas veces las asumimos sin percibir, y creamos un ambiente terrible dentro de nuestro hogar. Por esto, el cuidado de mantener un ambiente más limpio, afuera y dentro de nuestro hogar. Entonces, esta abuela va a decirles, ¿no? Es de todo necesario que esta cosa sea considerada natural y no sobrenatural. ¿Qué cosa? La comunicación de los espíritus con nosotros. Este intercambio de los espíritus con nosotros. Y ella dice que basta reflexionar un poquito, utilizar la razón, preguntarse el porqué de las cosas, buscar romper con nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras convicciones. Esto ni siempre es fácil, ni siempre es simple, porque estamos tan acostumbrados. Es como una persona que fuma, por ejemplo. Si ella no fumó en ese día, ella estará agoniada, porque tiene la dependencia psicológica y la dependencia física. Pero el mismo son con los vicios solamente psicológicos, el hábito de hablar mal de alguien. Si la persona no habló todavía, no encontró con quien hablar, empieza a hablar sola, porque ya se convirtió en un vicio. Y ella va y empieza a hablar, o escuchar la tele, porque está transmitiendo cosas que alimenta esta cosa negativa de ver las cosas que no son positivas de la vida, ¿no? Bueno, ele dice, cuando algún hecho vos parezca salir de aquello que consideráis natural, es necesario guardarse en contra de la pereza del espíritu. Mira lo que dice ella, pereza del espíritu, que os induce a creer en el sobrenatural. Es necesario buscar comprenderlo. Es necesario buscar efectivamente las informaciones. Y hoy tenemos muchas, aunque sea necesario seleccionar, porque algunos dicen que esta tierra, que es la web, es la tierra de nadie por ahora. Porque aquí todos pueden poner lo que quieran, pero nos cabe entonces seleccionar. ¿Y cómo vamos a seleccionar para saber lo que conviene y lo que no conviene? Para los que están empezando, de repente no han escuchado esto todavía, la base del espiritismo fue establecida por los espíritus superiores con el auxilio de Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Arrival, que era un profesor maestro en París, en Francia, discípulo de Pestalozzi, y que hizo la codificación del espiritismo. Dejó muy claro, él no es el creador. El espiritismo no tiene creador. Es la doctrina de los espíritus. Y tiene un codificador, o sea, aquel que reunió la enseñanza y la codificó. Puso en código, en forma de libro, para entendimiento. Y el primer libro empieza con preguntas y respuestas, que es muy didáctico para poder comprender las cosas, entender. Y entonces es preciso que cada uno ponga su inteligencia a servicio del progreso, que es obra colectiva de todos, individual cada uno consigo, pero también del conjunto, para que la humanidad avance, para que nosotros podamos dar como colectividad el paso en el rumbo de aquello que la moderna psicología, incluso Juana de Ángeles, nos explica como siendo
el período de la conciencia despierta. El período de la conciencia dormida es el individuo que solo cuida de las cuestiones de la materia. Vive para la vida física. Viene por una religión de repente, pero es formal. No es para trabajar su interioridad, es para cumplir con ciertos ritos. Y vive en función de aquello que ocurre en su diario vivir. Vive atarantado com muitos problemas, com muitas demandas do mundo, problemas familiares que não sabe solventar, não tem o hábito da oração. Então, vive em el período da consciência dormida. Pero o Espiritismo nos invita para esta nova era, a era da consciência despierta, donde a criatura sabe de onde viene, sabe por que está aqui, sabe para onde vai. E luta para conhecer-se, conhecer suas potenciais, suas limitações, e que fazer para superar estas limitações e desenvolver estes potenciais. Para o Espiritismo, por lo tanto, não há sobrenatural, não há maravilhoso, há o desafio para que podamos, então, avançar em las búsquedas del entendimento. E se não logramos solos, então buscar o apoio de aqueles que já estão trabalhando. E cuidado, porque nós não sabemos todo. Há certas perguntas para as quais não temos as condições de resposta todavia. Já em el passado se informou que aquele que quiera efectivamente saber e entender a Deus em sua condição atual, pode em algum momento perder el eslabón e perder a razão. Entra então em um estado de perturbação, porque faltam os elementos. Aqui em Livro de los Espíritos perguntam, a Kardec pergunta a los espíritos, ¿es posible al hombre comprender a Dios? No, porque le falta el sentido. O sea, aún no hemos desarrollado el sentido de comprensión de nuestro Creador. Está mais allá de este nível evolutivo em el qual nós nos encontramos e temos no que acomodar-nos, porque aí viene Kardec, é a primeira pergunta que hace, mira o cuidado do codificador. Não perguntou quem é Deus, porque se perguntara quem é Deus, em la própria pergunta já estaria a ideia do antropomorfismo, é a criação da divinidade à imagem e semelhança de nós. Ele vai perguntar, ¿qué es Deus? E isso um cambio profundo em la filosofia com esta pergunta. Algum dia isto será reconhecido. Kardec será reconhecido como um de los padres de la nueva filosofia para a humanidade. Pergunta, ¿qué es Deus? Para dar a los espíritos a oportunidade de responder conforme o grado evolutivo que já alcançamos, que Jesus lo apresentou como nosso Padre. E agora vienen os Espíritos dizendo, inteligência suprema do universo. Inteligência suprema do universo. Causa primária de todas as coisas. Algumas traduções, primeira. Pero vamos aí, a causa primária de todas as coisas. De onde todo surge. É o origen de todo. Este é Deus. Hasta onde podemos ir, está aí puesto. Pero isto não nos impide de seguir buscando, avançando, buscando entender, pero compreendendo que não será solamente em el campo de la intelectualidade que nós vamos, então, adquirir as condições de compreensão. Porque a condição que Jesus puso não foi o homem mais inteligente que compreenderá a Deus primeiro. Porque há homens de ciência com muitos PhD e que se consideram materialistas. Steve Hopkins afirmou durante muito tempo, e era um gênio, não? Que ele não cria em Deus. Já casi mais cercano da desencarnação, tuvo a oportunidade de dizer que sim, havia evidências indicativas da existência de uma inteligência criadora do universo. ¿Está bem? Então, quando a pessoa, o ser, investiga com sinceridade
y se libera de los perjuicios, de los dogmas, porque la ciencia también tiene los suyos, entonces abre su mente. Y al abrir la mente tiene condiciones de entender la historia magnífica que Divaldo contó del neurocirujano y que va abriendo horizontes, porque va ocurriendo. No ocurre solamente con aquellos que ellos llaman de locos, de fanáticos, de estas cosas que ponen nombres, ¿no?, para poder huir de la situación y no querer investigar. Pero con el tiempo ocurre con ellos también, porque ocurre con todos nosotros. El fenómeno, y ahí vamos, ¿no? A Kardec deja esto muy claro, el fenómeno espírita antecedió la existencia del espiritismo. No fue el espiritismo que creó el fenómeno. El fenómeno existe desde que existen seres humanos. Los espíritus se comunican con nosotros. Nosotros es que hemos querido ignorar eso y decir que Jesús no trató de este asunto. Cuando el Evangelio, basta leer, está lleno de tentativas de explicaciones para aquella gente en aquel entonces, con 800 palabras, más o menos, que era lo que se utilizaba entonces en el idioma, no llegaba a 800 palabras, intentar explicar las cosas para nosotros en aquel tiempo. Hoy el español utiliza cerca de 5.000 palabras. Imagínense lo que es comunicarse con 800 palabras. Por esto muchas veces vemos la cuestión del día, que significaba 24 horas y significaba período. Y así una sucesión de cosas. La confusión entre reencarnación y resurrección que hacían. Porque aunque eran limitadas, aún confundían, ¿no? Los términos a veces eran utilizados para significar cosas diferentes. Y Kardec empieza el libro de los espíritus definiendo qué es alma para el espiritismo, para que entonces nosotros no quedáramos discutiendo infinitamente términos. Y los espíritus superiores van a decir, las palabras son cuestiones vuestras, desde que os entendáis. ¿Está bien? Vamos a entendernos. En esta misma revista espírita de 1860, en el mes de septiembre, Allan Kardec publica un artículo llamado Del Maravilloso y del Sobrenatural. Y él va a incluir este mismo artículo después en el libro de los Médiuns. Y la edición salió en 1861, la primera. Y en el libro de los Médiuns está en el capítulo 2, segunda parte. Podemos leer aquí en la Revista Espírita 1860 o en el libro de los Médiuns, el mismo asunto ahí desarrollado. Y Kardec empieza diciendo, si la creencia en los espíritus y en sus manifestaciones representase una concepción singular, o sea, particular, de una única persona, si fuera producto de un sistema, ¿qué es un sistema? Ideas que son encadenadas, desarrolladas con base en las elucubraciones, en las construcciones cerebrales de una persona. Esto es un sistema. Él dice, si fuera esto, podría haber razones para entonces merecer esta sospecha de que la idea de la existencia, supervivencia y comunicación de los espíritus sería ilusoria. Pero no es así. Porque, de hecho, el fenómeno estaba ocurriendo y nadie sabía lo que pasaba. Quien ha leído la historia del espiritualismo de Arthur Conan Doyle, ya verá ahí que habían los fenómenos, los reps, los muebles se movían, ruidos por todos los sitios de la casa, y nadie sabía qué pasaba. Y una de las niñitas de la familia, de las hermanas Fox, en un cierto momento le dice, Señor Pie Grande, que era el apellido que había dado para aquel que ella estaba viendo y los demás no veían. Haz lo que hago yo. Y dio 2 golpes. Y inmediatamente se escuchó 2 golpes. Y con esta
vean que foi uma niña. Não foram os científicos. Não foram os homens de inteligência privilegiada. Foi a niñita que estabeleceu por primeira vez a comunicação. E de responder 2 golpes, então, dá 3 golpes, vienen 3 golpes. E se combinou com o ser que tantos golpes era assim, 1 golpe sim, 2 golpes não, vice-versa, 3 golpes a letra A, 4 golpes a letra B. Imagínese, para transmitir uma frase, uma página, haciendo golpes. Depois se passou a utilizar a mesa, não? E assim foi, hasta um dia em que le perguntaram aí a ele: ¿Qué eres? Ele dijo: eu sou um espírito de vendedor ambulante que passava por aqui e antigos moradores me mataram por el dinheiro que traía eu. E foi enterrado na bodega. E foram buscar o corpo na bodega e só encontraram restos de pelo. Não encontraram o corpo. E aí, de imediato, lógico, os troçadores dizem: mira, esta gente está enganada, não há corpo nenhum, foram engañados e estão aceitando isso, não há espírito coisa nenhuma. Anos depois, a casita abandonada, uma parede se cai e havia um esqueleto por detrás, porque o espírito não completou a informação. Com aquele meio rudimentar de comunicação, rudimentário, ele não transmitiu todo. E então, a família, com medo de que se descobriera, sacou o corpo da bodega e havia posto em uma parede falsa da casa. A parede se cai e está o esqueleto aí, este vendedor ambulante. Então, muitas vezes, como disse Kardec, é necessário paciência. Además, os espíritos não les gusta ser provados. Os inferiores respondem qualquer coisa que se lhe pergunte, pero os superiores não les gusta ser provados. Pero muitas vezes dão pruebas espontâneas de sua existência, de quem são, de las circunstâncias em que as coisas estão ocorrendo. E com o tempo, o espiritismo foi formando um cabedal imenso de pruebas de que efectivamente os espíritos existem. E então, Kardec vai perguntar: ¿qué entendéis por maravilloso? ¿Qué es sobrenatural? ¿Qué entendéis por sobrenatural? ¿Qué es contrario a la ley de la naturaleza, de repente? E aí ele disse assim: ¿conocéis por ventura todo lo que a naturaleza pode oferecer? ¿Ya la conocéis completamente? ¿Ya habéis estudiado todo? Nós salimos e fomos à Luna, mandamos satélites para outros sítios, pero ni siquiera conhecemos todo nosso planeta. Há coisas de nosso planeta que aún ignoramos. Nem todas as espécies estão classificadas. Algumas desapareceram e não las conhecemos. Não hemos classificado. E outras desaparecerão sem classificação. Pero en el mundo espiritual todo esto está classificado. ¿Dónde está el eslabón perdido de la evolución del animal para llegar a la condición del hombre? En el mundo espiritual. Esta es la realidad que algún día vamos nosotros, porque este cambio no fue hecho en el campo material, fue hecho en el campo perespiritual del ser que antes ocupaba la condición animal y que de repente, construida su evolución, y algunos dirán: pero es loco, ahora está diciendo que eu fui um animal antes. Em el tempo de Kardec isto era difícil de falar. Tanto é que ele toca em el assunto, em las questões 607 a 612 del Libro de los Espíritos, e hace todo um razonado posterior, não? Separarlos, assim? Está bem? E então ele hizo todo um razonamiento para conformar a enseñanza de los espíritus a los preconceptos, las concepciones que tenía la gente entonces, porque si no, soy yo que estoy haciendo esto, yo no estoy ni moviéndome. Es el portátil. Está siendo estática. Bueno, yo voy a abrirlo enseguida entonces, cuando lo utilice, ¿está bien? A ver si deja de hacerlo. Y entonces, nosotros vemos, ahora perdí, que efectivamente há a necessidade de compreender, buscar entender isto todo,
para que nosotros no quedemos prendidos a las ideas que hemos cultivado muchas veces por siglos y hasta milenios. Hay una película, creo que el nombre es Ágora, de la película, en que enseña una cosa muy interesante, ¿no?, que está ocurriendo ahí en el período naciente del cristianismo. Estamos hablando aí de uma biblioteca que era das últimas que havia supervivido, ¿no? E estão se formando os primeiros curas e começam a surgir depois os obispos e tal. E há momento que estão construindo uma represa, os curas, ¿no?, de la igreja naciente. E estão levando pedras com uma carroça. E um deles disse assim: temos que fazer o esforço de imitar a Cristo. E o outro larga todo e se vuelve para ele e diz: que atrevido eres. Que atrevido. Como te atreves a dizer imitarlo? Ele é inimitable. É impossível imitar a Cristo. Devemos de reconhecer nossa inferioridade. E parece ser, depois, é um santo da igreja. Se convierte em um santo da igreja. Pero imagina o que está sendo ele, contrariando a proposta que Jesus vino a trazer. ¿Por quê? ¿Por qué vino? ¿Por qué estuvo entre nosotros? Si no fuera para enseñar el camino para llegar hacia Dios. ¿Me habéis comprendido? ¿Qué es lo que hemos hecho a lo largo de los tiempos? E depois tuvimos que efetivamente aceitar esta ideia de sobrenatural, de maravilhoso, porque não teníamos explicação nem sequer para por que existimos nós. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en la tierra? Tenemos que agradar a Dios por ser de esto, de aquella cualificación o religión o lo que sea. E por esto entonces tantas diferencias e tantas luchas e el porquê de que eu vengo en este viaje e de repente había puesto mi mochila aquí e quando la pongo adelante veo que está abierto el bolsito de atrás, donde estaba un pasaporte mío, donde havia algum dinheiro, pero se llevara alguna cosa, não sei lo que foi, porque estas coisas importantes se quedaram aí. E eu digo, quem abriria a pertenencia de outra pessoa para levar lo que é de outro? Quem haria isso? Uma pessoa que não sabe nada da realidade espiritual e provavelmente creia em lo sobrenatural, ou é um materialista, ou tem uma religião pro forma, porque se conhecer a religião em sua essência, em la essência todas elas ensinam isso, roubar não é agradável a Deus. E o pior é que não é agradável para uno mesmo, porque há uma lei chamada de causa e efeito. É igual a de la física. A cada acção há uma reação de la mesma intensidade, pero em sentido contrário. ¿Está bem? Assim que este indivíduo simplesmente está tomando préstamo. Não mío, não quero receber nada de retorno. Se me rouba, provavelmente é porque me está auxiliando a quitar uma deuda que eu tenho, não sei de onde, de quando, não? Então, está bem, agradeço o que passou hoje, não? Porque conosco o espiritismo, pero antes, se lo agarrava, estaria em la cárcel. Se não hubiera leído Los Miserables, ¿de quién? De Víctor Hugo, que era espiritista. Mira que obra maravillosa escribió este hombre. E que hace el perdón del cura, Quando el indivíduo va sacando los petrechos aí de la iglesia que eram utilizados para la liturgia, porque eram de oro. E ele disse, não, quando viene el policial, eu le di todo isso. Não está roubando, le di. E esto recuperou a criatura. A partir de aí se levanta. Então, muitas vezes nós não sabemos o poder desta relação que temos uns com outros e o que as palavras construem muitas vezes nesta relação. ¿Está bem? Então, Allan Kardec vai dizer que a doutrina espírita, neste artículo, que vai ocupar 10 páginas da revista espírita, nos vai dizer que há aí um fato, um hecho que merece estudar, que merece ser conhecido. E algumas pessoas poderão perguntar, pero por que não está ocorrendo hoje em nossos hogares? Por que em minha casa não ocorre? Para um pouquinho.
vuelve um pouco atrás, empieza a pensar em lo que já ocorreu. É muito difícil que em uma família não hayan ocorrido fenômenos que quedaram aí em la bruma de la memória, agora hoje olvidados, ou que incluso esteja ocorrendo algumas coisas, ou não está ocorrendo porque nós não damos oportunidade, não ponemos atenção. Porque nos disse Allan Kardec, questão 459 do Livro de los Espíritos, que os espíritos nos influenciam a tal ponto que de hecho são eles que nos dirigem. Codo com codo estão com nós, todo o tempo. Divaldo narra de um obsessor que ele acompanhou 40 anos, não, Divaldo? 40 anos. Donde iba Divaldo, estava ele. Divaldo lo percebia, lo veía. Muitos de nós não vemos e pensamos que não temos porque não estamos vendo. Pero é uma ilusão, nos acompanha para todos os lados. Donde vamos estão? Adentra nosso hogar. Alguns dirão, tu tienes muita imaginação, pero devemos de desarrollar nossas capacidades e utilizá-las, não? Eu vou narrar duas cositas que para muita gente seria maravilhoso ou seria ficção. Nós temos um ninho autista. Este ninho, ele vê a los espíritos. Está com 32 anos, pero a cabecita está com 6 anos hasta hoje, não? Não há um acoplamento completo do espírito ao corpo físico, por lo tanto queda como aquele período inicial que os espíritos dizem que em la niñez, hasta mais ou menos os 7, 8 anos, os espíritos reencarnantes convivem muito com os espíritos desencarnados e para eles não há muita diferença entre encarnados e desencarnados. E ele os vê nossos centros de força, já tivemos várias provas disso. E um dia estava sentado em el sillón e de repente se volcou para a porta de vidro cerrada e disse: "¿Qué es esto?" E ele estava com a mamá sentada em el outro sofá e a mamá lhe disse: "¿Qué foi, Daniel? ¿Qué passou?" E ele se volvió para cá de novo e lhe disse para ela: graças a Deus, que ele não abra os R's, não? Graças a Deus. O que passou aí? Ele viu um espírito tentando entrar. Não era bueno porque se assustou por la aparência dele, pero intentou e não logrou. Todos os santos dias, se estamos juntos, lo hacemos. Se estamos separados, minha mulher hace igual. Se eu estou acessível por el móvel, nos chamamos e hacemos leitura e oração com ele, antes de que se duerma. Pedimos proteção espiritual porque ele pode não valer-se por si mesmo. E nós poderemos falhar, não, em la proteção que devemos a ele, hacia ele. Bueno, hoje do outro dia estava eu vendo uma película em la tele. E de repente eu percebi um espírito sentado em outro sillón a mi lado. Estava assistindo comigo. Bueno, maravilhoso, sobrenatural. É um ser desencarnado que está aí a nosso lado, verdade? E então, eu termino de ver a película e eu vejo que ele já se movimenta para ir-se. E eu lhe digo: estás invitado para ser o evangelho, que agora vamos a ser. Eu terminei de ver a película, que te gostou provavelmente, pero agora vamos a ser o evangelho. E ele não, e foi para a porta. Não logrou sair. Como entrou, eu não sei. Pero ele, tão materializado, não lograva sair porque estava cerrada a porta. ¿Está bem? Está descrito na literatura espírita. Isto ocorre. E eu lhe dije: mira, te invito a quedarte para a leitura. Não queria de forma nenhuma. Fuimos para a leitura, lemos o evangelho, hicimos a oração, e ele afligido, não? E querendo sair. Então, eu fui, para muita gente, louco, foi abrir a porta para sair um espírito. Pero eu fui porque não queria que ele se quedara de hecho em casa, não? Ele vino porque eu estava vendo a película e ele ha atraído. Não penseis que não venga, né? Vienen, a depender da película, les interessa e vienen a ver. Bueno, então, ele saiu de aí, pero levou a semilla. Pode ser que naquele momento le molestou, pero a semillita estará aí. E provavelmente saiu por la calle e ha dicho a los outros: "Oh, cuidado com aquela casa,
Cuidado com aquela casa, porque aí... E eu pergunto, é sobrenatural? É maravilhoso? É de nossa convivência diária. E cada vez mais vamos avançando para isto. E vamos cerrando, não lá, este momento de conversação, estamos todos caminhando para isso. Porque foi mencionado por Divaldo, o sexto sentido. É esta capacidade de inspiração que estamos desenvolvendo. Já la temos, rudimentária a vezes, pero todos nos comunicamos com nosso ángel de la guarda. Todos. Seja porque ele nos inspira e como tem muita afinidade com nós, pensamos que estamos pensando solos. Pero quando dormimos, nos encontramos com ele. Se nos preparamos para isso, porque se não nos preparamos, vamos nos encontrar com quem nós nos afinamos. Porque todo depende de nós. O mundo espiritual que nos rodeia é aquele que nós permitimos. Nos influenciam conforme nós lo admitimos. Pero a decisão é sempre nossa, porque temos o livre albedrío de fazer de uma forma ou de outra. Para o Espiritismo, por lo tanto, não há nada sobrenatural, não há nada que esteja fora da natureza, os espíritos estão dentro da natureza, nós é que não conhecemos a natureza. E aquilo que nos pareça maravilhoso é porque, de hecho, não hemos conhecido. Para um ser que não ha visto nunca um para-raios ou estas captações de raios, quando vea haciendo esto, vai pensar que é um milagro, não algo sobrenatural. E isto é algo científico que se utiliza com muita naturalidade por quem lo conhece. Assim vai com todo. É muito importante que nós podamos, então, estudar o Espiritismo, não acomodar-nos, porque há cabedal importantíssimo oferecido hacia nós por los espíritos superiores. Pero para empezar hay que ser com Allan Kardec. Ler e conhecer Kardec, os clássicos do Espiritismo, aqueles autores iniciais, e depois ler autores consagrados, conhecer Manuel Filomeno de Miranda, Juana de Ángeles, e uma quantidade imensa de espíritos que Divaldo ha recebido em estes anos de trabalho com a mediunidade. E quantos por Chico, Emmanuel, André Luiz, para citar alguns, há muitíssimos. Há Maria Dolores, que os dois han recebido. Há livros magníficos que nos hablam desta realidade espiritual com a qual nós estamos convivendo, que já não podemos mais ignorar, que de hecho hace parte de nossa vida e que nos facilitará muito o porvenir se nós já passamos a actuar mientras estamos aqui, considerando esta realidade espiritual. A lei fundamental de nosso Padre está expressada por Jesus e o Espiritismo la traz de maneira prática para nós. É o amor hacia Deus nosso Padre, é o amor hacia nosso semejante, como amamos a nós mesmos, porque há necessidade de amar-se para saber amar o semejante, e que o Espiritismo nos viene e põe fora da caridade, não há salvação. Se temos dúvida, hagamos o bem. Em la oportunidade que nos apareça, não necessitamos buscar, pero a vida nos trará a oportunidade. Vamos a ser o maravilhoso ocorrer em nossa vida. Ser buenos e efetivamente úteis unos para os demás. Esta é a maravilha que o Espiritismo espera construir, trayendo para nós esta nova era, a era de la consciência despierta. Muita paz e muita luz para todos.